Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy está cargado de emociones, sorpresas y por supuesto, Can Yaman. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de nuestro querido actor turco, pero esta vez, la historia que les traigo va más allá de sus papeles en la pantalla. Vamos a desentrañar un momento muy especial que ocurrió en el set de grabación de una de sus series, y lo mejor de todo es que este momento involucra a una persona muy cercana a él, y promete dejarnos con el corazón en un puño. Así que si son fans incondicionales de Can Yaman, si les encantan las historias con un toque de drama y emoción, y si quieren descubrir qué fue lo que realmente sorprendió a Francesca, este es el vídeo para ustedes. No se lo pierdan. Les aseguro que no se van a arrepentir. Pero antes de empezar y como siempre les recuerdo que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades y noticias sobre sus actores y series favoritas. Y ahora sí. Empecemos. Can Yaman. ¿Quién no lo conoce? Este actor turco con su carisma arrollador y su talento innegable ha conquistado corazones alrededor del mundo. Desde sus inicios en la televisión turca con papeles en series que marcaron un antes y un después, como Erkenci y Dolunay, hasta sus proyectos internacionales que lo catapultaron a la fama global, como la serie Viola come il mare y la anticipada Sandokan que está por estrenarse, Can ha demostrado ser un actor camaleónico, capaz de interpretar roles muy diversos y de conectar con el público de una manera muy especial, traspasando barreras lingüísticas y culturales. Su magnetismo, su dedicación y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes lo han convertido en un ícono de la actuación. Pero hoy no vamos a hablar solo de su exitosa carrera profesional. Hoy nos adentraremos en un momento muy personal, un momento que nos muestra la faceta más humana y sensible de Can Yaman. Un momento que sinceramente a mí me conmovió profundamente cuando lo descubrí y que creo que merece ser compartido con ustedes. Todo sucedió en el set de grabación de la serie Viola come il mare, una producción italiana que marcó un hito en su carrera internacional. En esta serie Can interpreta a un detective llamado Francesco De Mir, un personaje complejo y lleno de matices que le permitió demostrar su versatilidad actoral. En Viola come il mare Can comparte protagonismo con Francesca Chillemi, una talentosa actriz italiana con la que al parecer ha construido una amistad muy especial y significativa, algo que va más allá de la mera relación laboral. La conexión entre ambos actores, tanto en pantalla como fuera de ella, es innegable y ha sido celebrada por los fans de la serie. Y aquí es donde entra en juego la sorpresa, el momento que nos dejó a todos con la boca abierta y el corazón latiendo con fuerza. Durante la grabación de una escena particularmente emotiva, Can decidió romper el guión. Sí, así como lo escuchan. En medio de la filmación, mientras interpretaba su personaje, Can sintió una necesidad imperiosa de expresar algo más, algo que resonaba en su interior y que trascendía las palabras escritas. Y lo hizo de una manera que nadie esperaba, improvisando un discurso que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente? ¿Qué palabras salieron de la boca de Can que lograron emocionar tanto a Francesca y a todos los presentes en el set? Bueno, la historia es la siguiente. La escena en cuestión involucraba una conversación crucial entre Francesco De Mir, el personaje de Can, y Viola, interpretada por Francesca. En el guión, la conversación tenía un tono determinado, con diálogos cuidadosamente estructurados para transmitir la tensión y la complejidad de la relación entre ambos personajes. Sin embargo, en un momento dado, Can sintió la necesidad de ir más allá de lo establecido, de explorar las profundidades de sus emociones y de expresar su admiración por Francesca de una manera más directa y personal. En lugar de limitarse a cumplir con el guión, Can miró a Francesca a los ojos, con una intensidad que solo él puede transmitir, y le dedicó unas palabras cargadas de cariño, admiración y respeto. Le habló de su talento actoral, de su profesionalismo ejemplar, de su belleza tanto interior como exterior, y de la increíble química que sentían al trabajar juntos, una conexión que se podía percibir claramente en cada escena. Le dijo que era un verdadero placer trabajar con ella, que admiraba su dedicación y su entrega a cada personaje, y que valoraba profundamente la amistad que habían construido en el set, una amistad que trascendía lo laboral y que se había convertido en un pilar fundamental en su experiencia en la serie. Imaginen la escena. Un set de grabación lleno de actividad, luces, cámaras. El equipo técnico moviéndose con agilidad, actores concentrados en sus papeles, y de repente, en medio de la grabación,
un actor que improvisa un discurso personal y emotivo para su compañera de trabajo. La sorpresa, obviamente, fue mayúscula. El equipo, acostumbrado a seguir las directrices del guión, se quedó atónito ante la espontaneidad de Khan. La directora, que conocía la capacidad de improvisación del actor, permitió que la escena fluyera, sabiendo que el resultado sería aún más auténtico y conmovedor. Francesca, visiblemente emocionada, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Y es que, ¿quién no se sentiría profundamente conmovido al recibir un gesto tan sincero y lleno de afecto? Pero lo que hace aún más especial este momento es el contexto. Can Yaman, a pesar de ser un actor muy mediático y de estar constantemente en el ojo público, siempre ha demostrado ser una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. Aunque su fama y su popularidad lo han convertido en una figura conocida a nivel mundial, él siempre ha tratado de mantener cierta distancia entre su vida profesional y su vida privada, protegiendo su intimidad y valorando la discreción. Sin embargo, este gesto, este discurso improvisado, nos muestra una faceta más cercana, más humana, y nos permite vislumbrar la gran persona que hay detrás del actor, un hombre sensible y auténtico, que no teme mostrar sus emociones y que valora profundamente las relaciones humanas. Es evidente que la relación entre Khan y Francesca va más allá de lo profesional. Han construido una amistad sólida y duradera, basada en el respeto, la admiración mutua y una conexión genuina. Han compartido largas jornadas de trabajo, risas, momentos de tensión y alegrías, y eso ha fortalecido los lazos entre ellos, creando un vínculo especial que se refleja en la pantalla y que ha conquistado a los fans de la serie. Este momento en el set de Viola come il mare es una prueba irrefutable de esa amistad, un gesto de cariño y reconocimiento al talento y a la valía de Francesca, una muestra de afecto que traspasa la barrera de lo profesional y que celebra la conexión humana. ¿Pero por qué creo que este momento es tan importante? Porque nos recuerda que a pesar de la fama y del éxito, los actores son personas como nosotros. Tienen sentimientos, emociones, miedos e inseguridades, y necesitan ser valorados, reconocidos y apreciados por su trabajo y por su esencia. Y este discurso de Khan es precisamente eso, un reconocimiento, una muestra de cariño, de admiración y de respeto hacia Francesca, una compañera de trabajo que se ha convertido en una amiga. Es una declaración de amistad, un testimonio de la importancia de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo, y un recordatorio de que la verdadera conexión se basa en la autenticidad y en la capacidad de expresar lo que sentimos. Además, este gesto nos permite reflexionar sobre la importancia de la amistad y el compañerismo en el mundo del trabajo, especialmente en un entorno tan exigente y competitivo como el de la actuación. Pasar largas horas en un set de grabación, enfrentarse a los desafíos de la producción, lidiar con la presión mediática, compartir momentos de alegría y de tensión, todo esto fortalece los lazos entre los compañeros y crea un ambiente de trabajo más armonioso y productivo. La amistad en este contexto se convierte en un elemento fundamental para el éxito del proyecto y para el bienestar de todos los involucrados. Un buen ambiente de trabajo con relaciones sólidas y basadas en el respeto mutuo puede hacer que la experiencia laboral sea más gratificante y enriquecedora. Y no olvidemos el impacto que este momento ha tenido en el público. Ver a dos actores que a priori eran desconocidos para muchos construir una relación tan sólida y emotiva, tanto en la ficción como en la vida real, es algo que cautiva, que genera empatía, que nos hace conectar con sus personajes y con la historia que están contando. Y esto sin duda se traduce en un mayor interés por la serie y por los personajes, porque el público siente que está presenciando algo auténtico, algo genuino, algo que va más allá de la simple interpretación. La química entre Khan y Francesca, la complicidad, la naturalidad con la que se relacionan, es un imán para los espectadores, que se sienten atraídos por la calidez y la cercanía que transmiten. Pero, ¿qué más podemos aprender de este momento? Podemos aprender que la espontaneidad, a veces, es la mejor herramienta para expresar nuestros sentimientos. Que no siempre es necesario seguir un guión, que a veces es bueno dejarse llevar por la emoción y decir lo que realmente sentimos, sin filtros ni artificios. Que la autenticidad es clave para conectar con los demás, y que mostrar nuestras emociones, sin miedo ni vergüenza, nos hace más humanos y más cercanos. La improvisación, en este caso, demostró ser un acierto, porque permitió que Khan expresara lo que sentía de una manera más genuina y conmovedora, llegando al corazón de Francesca y de todos los presentes. Y también podemos aprender que en un mundo donde la competencia y la rivalidad a menudo prevalecen, la amistad, el compañerismo y el respeto son valores fundamentales que debemos cultivar, no solo en el ámbito laboral, sino en todos los aspectos de nuestra vida.
Que es importante reconocer y valorar a las personas que nos rodean, que debemos expresar nuestros sentimientos de cariño y admiración, y que la honestidad y la sinceridad son pilares esenciales para construir relaciones sólidas y duraderas. La historia de Can y Francesca nos enseña que la amistad puede ser un tesoro invaluable, que nos ayuda a crecer como personas y a disfrutar más de la vida. En resumen, el discurso improvisado de Can Yaman en el set de Viola come il mare es mucho más que una simple anécdota. Es un gesto de cariño, una muestra de admiración y un ejemplo de la importancia de la amistad, del compañerismo y de la autenticidad en el mundo del trabajo. Es un recordatorio de que, detrás de la fama y del éxito, hay personas con sentimientos y emociones, que necesitan ser valoradas y reconocidas. Y es un mensaje de esperanza, que nos invita a ser más empáticos, a valorar a los demás, a expresar nuestros sentimientos sin miedo y a construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Es una lección sobre la humanidad, sobre la importancia de la conexión humana y sobre la belleza de la amistad. Y hablando de expresar sentimientos, me gustaría saber qué opinan ustedes, mi querida audiencia. ¿Qué les pareció este gesto de Can? ¿Creen que es importante la amistad en el mundo del trabajo? ¿Les gustaría ver más momentos como este en las series y películas, momentos de autenticidad y de conexión humana? ¿Se sintieron conmovidos por la historia de Can y Francesca? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta saber que les inspira y que les emociona. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia sobre Can Yaman y la sorpresa que le dio a Francesca. Como vieron, es un tema que me apasiona, y me encanta compartir estas historias con ustedes, porque sé que son tan fanáticos de Can como yo, y porque sé que les interesa conocer más sobre la faceta humana de sus ídolos. Es un placer para mí poder compartir estos momentos especiales con ustedes, y espero que los hayan disfrutado tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante mundo de Can Yaman y de otros actores y series que nos roban el corazón. Estaré compartiendo más noticias, análisis, curiosidades y entrevistas exclusivas. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Chao, chao. Y recuerden, siempre sean fieles a sus sentimientos y expresen sus emociones sin miedo. Hasta la próxima.